ampliar, pero quiero tomar un dato interesante, Julio, no sé si compartí esta idea, más allá de que uno no está sumado 100% al tema de la tecnología. Del censo 2010 al 2022 han pasado 12 años, con tanta velocidad en los avances de la tecnología, que hoy estamos hablando no únicamente del censo presencial, sino también la aceptación del censo virtual, que en Tucumán ha tenido un alto porcentaje, ¿no? Omar, estamos sorprendidos. Te tengo que confesar, cuando estábamos haciendo los primeros análisis, calculábamos que entre un 15 y un 20%, siendo optimistas, sí, se calculaba. O sea, que te estoy hablando de que esta era la reflexión, digamos, a nivel nacional también. Sí. Hoy estamos por encima del 25% y estamos todavía a una semana. Sí. Es decir, más de 100.000 hogares, sí, ¿no es cierto?, ya han hecho el censo digital, ya lo han hecho. 330.000 ciudadanos ya están censados, por decir así. Sí. Y hay municipios que están por encima del 60%. Me decían que uno de ellos era Simoca. Simoca es quien está más adelante, por decir así. Esto del ranking no. Que también tiene una relación directa en la cantidad de habitantes que tiene el municipio, ¿no? Y con que allí, porque hemos trabajado coordinadamente con intendentes y delegados comunales, debo decir que esto ha sido una tarea coordinada importante con el ministro del Interior. Él nos ha reunido a los intendentes, a los delegados comunales y hemos trabajado con ellos. Y algunos entonces han hecho han llevado adelante acciones particulares, por ejemplo, sí, fortalecer espacios públicos con computadoras, buscar a aquellas personas, digamos, que no tenían conectividad para colaborarles a que lo realicen. Y entonces han llegado estos números, como bien dices vos, son poblaciones más chicas, en donde la gestión, por lo tanto, ¿no es cierto?, ha impactado de mayor manera. Simoca, La Cocha, Leales. Burruyacu también, efectivamente. Y en la capital y en el Gran San Miguel de Tucumán, digo, por la concentración poblacional. Sí, posiblemente por eso el número es menor, digamos, ¿no? Allí está en el mismo 25% del promedio. Bien. A ver, características y vamos a orientar, porque la gente que está apuntando más que nada a qué se está permitido y no hacer, lo están tomando al feriado del miércoles desde el punto de vista de como si fuera un fin de semana turístico. No es un día turístico. Le pedimos, por favor. Es de responsabilidad civil. Por favor. A ver, permíteme esta idea. Vos cada tanto te haces chequeos, ¿no? Médicos. Exactamente. Te haces chequeos médicos. No sé cada tanto, pero con cierta regularidad. Bien. Este es el chequeo médico del cuerpo social. Esto es lo que tenemos que entender. El censo no es otra cosa que el chequeo que nos vamos a hacer cada 10 años para saber cuántos somos, dónde estamos, qué población ha crecido más o menos, y mucho más importante que eso, o tan importante como eso, cuáles son efectivamente en el chequeo aquellas fortalezas y aquellas debilidades. Allí van a salir cuáles son los problemas de infraestructura social básica, dónde hay una cantidad de viviendas, y lo podemos georreferenciar después, sí, dónde hay viviendas, digamos, insuficientes, dónde hay problemas, digamos, de hacinamiento, dónde hay problemas sanitarios, donde hay circunstancias educativas que nos hacen necesario ciertas escuelas o refacciones de escuela en tal o cual lugar, o CAPS. Es decir, a partir del chequeo, ¿no es cierto?, el Estado toma ese chequeo e inmediatamente sale con las políticas públicas convenientes para esto. El presupuesto general de la nación y el de la provincia se hacen a partir de esto, Omar. Entonces, es muy importante que tomemos conciencia, no es un día de ocio, es un día, como muy bien has utilizado la palabra, de responsabilidad social, pero no para otros, para nosotros mismos. Esta es la idea, esta es la idea. Bien, ¿desde qué hora y hasta qué hora? Desde las 8 de la mañana hasta las 6 de la tarde. Aquellas personas que ya realizaron
el código, el censo virtual, y por alguna emergencia tienen que salir del hogar, lo decíamos bien, ¿no? Lo pueden dejar bien. Le pueden dejar el número de código, ¿no es cierto?, o a un vecino, o bueno. O si son 4 integrantes de la familia, queda uno. A uno, efectivamente. Más allá de, no le podemos pedir al doctor Julio Zaguer actividad por actividad, en líneas generales, tomen como que es un feriado, pero con beneficio individual a futuro colectivo. Es decir, tiene que responder en forma individual, pero lo que se pueda hacer a futuro con los datos que van a tener en el INDEC es para todos. Para todos, incluido organizaciones de la sociedad civil que trabajan de acuerdo, hay muchas organizaciones de la sociedad civil que trabajan de acuerdo a lo que conocen, digamos, respecto a la vulnerabilidad de los barrios, a los lugares más pobres para ir y llevar adelante sus acciones sociales. Sí. Todo eso nos informa, digamos, el censo. Bien, recordamos que también se les va a abonar a aquellos que hayan hecho los cursos y trabajar el próximo miércoles. Claro, ¿no? que es también una novedad, digamos, sí. No es voluntario, es decir, es rentado, por decir así. Es el mismo monto, digamos, ¿no es cierto?, de los jueces el día de las elecciones. Bien. Ese es el monto que van a recibir, digamos. Bien por haber ayornado el tema del censo con una elección. Los datos de los censistas. A ver, David Toledo va a hacer el censo allí en Aguilares. Los datos de ese censista, ¿a dónde lo trasladan? ¿A la estadística y censo o va directamente a Buenos Aires? Claro, va directamente a Buenos Aires, sí, en donde están agregados los datos de todas las provincias. En donde están agregados los datos de toda la provincia. Hacia fin de año, hacia octubre, noviembre, ya van a estar los primeros datos, no el censo concluido, pero los primeros datos del censo recibido de lo que bien acabas de decir, de la recolección en todas las provincias, van a comenzar a estar, digamos, en el mes de octubre, noviembre, la primera información. Hay dos datos, ¿no?, que seguramente de lo político, de lo institucional, esto también es de buen uso, si se le da el buen uso al tema del censo, que es el tema de la coparticipación y la distribución de las bancas nacionales. Pero eso es a futuro. Espero que no sea la prioridad para alguno. El tema de ver si nos conviene tener más o menos diputados, sino las soluciones, ¿no? Exactamente. Pero el punto de partida, en cualquier caso, ¿no es cierto?, como lo está suponiendo, digamos, son los datos del censo. Has mencionado un tema, en cierto modo, vinculado. ¿Cuánto han crecido las comunas? ¿Cuánto han crecido los municipios? Esos son datos... No sé si vos, Julio, o Raúl García, nos había anticipado un título que trae el diario La Gaceta. ¿Cuántos habitantes más tenemos en Tucumán desde el censo del 2010 al 2022? Y usted daba una cifra más o menos del incremento. ¿Cuántos son los habitantes de Tucumán? 1.800.000 aproximadamente. ¿Éramos 1.400.000? Así es. ¿1.800.000? Bien, pero ahí también vamos a ver el resultado de la tomografía. Te estoy dando la proyección, ¿no? Sí, porque al nuevo no lo sé. Es la proyección que teníamos, digamos, a partir del censo anterior. Doctor, lo último señor. en el censo que no hemos tocado y que para usted es importante, pero que lo quiero llevar a otro tema, también de mucha experiencia en lo suyo. En el censo, ¿qué más podemos decir? Es cuanto más podamos llenarlo al censo digital, acceder a censo.gov.ar ahora, mejor. Porque no solamente para mostrarle y listo, digamos, al censista, sino porque a medida que más llenemos el formulario digital, al censista ese día se le acorta el cronograma de trabajo, porque en vez de estar 30 minutos en un lugar, estoy 1 minuto solamente. Y por lo tanto, vamos a llegar antes a la casa. Y por lo tanto, el ciudadano va a quedar liberado, digamos, por decir así, ¿no es cierto?, antes de esta obligación de estar esperando al censista para mostrar. Bien, ¿a qué hora comienza la actividad? Porque siempre se da que en la capital comienzan más en horario que en el interior, por una cuestión de infraestructura y de traslado. 8 de la mañana, y bueno, decir que el censo ya comenzó, ¿no? Sí. Sabes que hay lugares
este fin de semana ya ha comenzado, de alta montaña, digamos, y zonas rurales alejadas, ya ha comenzado el censo. Es decir, ya estamos censando. Vamos a lo duro y lo inevitable, lamentablemente, Julio. ¿Cuál fue concretamente la inflación de Tucumán del mes de abril? 5.20, que es 2 y algo, 2.2 menos que la del mes anterior. Es decir, y en Nación también bajó de 6.5 a 6. 7 a 6, redondito. Nación. Sí. Efectivamente. Fíjate, bueno, recién lo estábamos recordando, ha bajado. No ha bajado y no va a bajar nunca de 7 a 2. Porque hay un movimiento, hay una vez que ha cobrado velocidad, Sí. la inflación, como un auto Fórmula 1, no se detiene en el lugar de llegada inmediatamente, ¿sí? Entonces, ojalá las medidas... Un descenso gradual, podríamos decir. Exactamente. Y aquí hay algo de eso. Sí. Hay temas críticos. Alimentos, bebidas... Bueno, dentro de los alimentos fundamentales, lamentablemente lo que han incrementado, ¿no? Los derivados de la harina, lácteos y carne. Bueno, esos son los que estaban en un punto muy alto el mes anterior y han bajado. ¿Y qué es lo importante? Porque a veces se dice, bueno, pero si esto ha subido, ¿por qué no impacta? Por ejemplo, educación ha subido ahora mucho. Sin embargo... El costo, no la calidad. Hacemos la referencia, perdón, claro, el costo. Estamos hablando del tema de inflación, digamos. Estamos hablando del tema de inflación. Solamente el aumento de costo y en el sector privado, porque el sector público, digamos, no paga, ¿no es cierto? De eso es lo que estamos hablando. ¿Cuánto le cuesta al bolsillo de alguien, digamos, el tema a un hogar el tema educativo? Ahora, fíjate, ¿por qué si educación, por ejemplo, muestra un 14% de aumento, eso no impacta? Porque hay otro factor que tenemos que tener en cuenta cuando medimos inflación, que es lo que se llama la ponderación. ¿Qué es la ponderación? Es cuánto estos temas, bebida, prendas de vestir, servicios, educación, impacta en el hogar. Esto se mide de otra manera, esto se mide a través de la encuesta nacional de hogares que nos dice, si aumentó la carne, ¿cuánto es lo que la comida y la bebida impacta sobre el consumo de la casa? Este tema, comida, alimentos, bebida, impacta en un 40% del gasto de un hogar. Entonces, cuando hay aumento en ese tema, el impacto sobre la inflación final es muy alto. En cambio, por ejemplo, vuelvo a tomar el tema porque como ejemplo contrario, educación que aumentó un 14% ahora, sin embargo, en la ponderación es un 0,6 lo que impacta en el gasto de los hogares tucumanos. ¿Me entiendes lo que te quiero decir? Sí. Entonces, en este mes, por ejemplo, ha descendido de un 10 a un 6% la inflación en alimentos, bebidas, etc. Y eso seguramente es lo que ha provocado este descenso a 5 solamente en el caso de Tucumán. Y Julio, me gustaría ver el lado... Que sea por ahí no, técnico, pero lo entiendo y lo traslado directamente a lo pragmático para el televidente. Esta fotografía de hoy, de esta inflación, 6, 5%, tal vez la gente dice, no me vengan a decir que bajó un punto porque voy al supermercado y sigo encontrando un alza en los precios. Lo preocupante y lo que debe llamar la atención, por eso seguimos insistiendo que este tema de la inflación es un tema netamente político, no únicamente económico, es político, es el hecho de las consecuencias de esta inflación. Porque cuando midamos la pobreza en el próximo semestre, inmediatamente, esto que estamos comentando hoy va a cambiar. De la foto en blanco y negro vamos a tener una foto más actualizada, digitalizada,
del crecimiento de la pobreza, porque inflación es pobreza. Impacta, bueno, tengo que apelar a las herramientas que utilizamos, digamos, para esto que estás mencionando. Luego de esto, canasta básica. Es decir, la inflación nos permite establecer el monto de la canasta básica familiar. En 15 días la vamos a tener, ¿no es cierto? Una vez que tenemos este dato, vamos a la canasta básica. Y en la medida en que la canasta básica aumenta, es esto que acabas de decir. Y voy a insistir en este pedido muy personal, a tener mucho cuidado con el uso del escenario energético, el consumo de gas y electricidad. Porque el tema de la tarifa eléctrica, y lo está diciendo un medio que no es, digamos, opositor al gobierno nacional, sino que está un poco más alineado políticamente y técnicamente, hoy está advirtiendo ámbito financiero que el tema de la actualización de las tarifas, que los tucumanos lo van a ver reflejado ahora a fines de mayo con el consumo de la energía eléctrica en Tucumán, que algunos dicen va a ser promedio 33%. En lo personal digo estar atento porque me parece que no vamos a quedar corto. Directamente impacta, dicen desde la pequeña y mediana empresa, a retocar los precios. El tema servicios, en ese ponderador que yo te decía recién, es el segundo tema que impacta fuertemente en los hogares. Primero, alimentos y bebidas, 40%. Y segundo, servicios. Entonces, si hay un aumento en esto, va a haber un impacto, digamos, fuerte en el número final. Por eso te respalda lo que venía diciendo técnicamente, que este es un Fórmula 1, que no pretendan en la segunda vuelta que lleguemos con el tanque a cero. No, lamentablemente, es decir, lo digo con preocupación. Bueno, ya algunos están anticipando que la inflación del mes de mayo va a ser 5%, que no es baja tampoco, ¿no? No, lo que pasa es que, claro, como uno ya va teniendo estos números sí. de atrás, dice, bueno, 5%, qué bueno. Bueno, es preocupante, ¿no es cierto? Pero bueno, dentro de esa preocupación general, es una buena mini noticia, una mini buena noticia, ¿no es cierto?, que respecto al mes anterior hay una baja, hay un descenso. Bien, una sola pregunta al amigo Julio Zaguer. Dejemos al funcionario. No puedo. No, llega el minuto, total. Es un poquito difícil. Bien. Julio, por tu experiencia dando clases a los alumnos en ciencias políticas, en tema educativo, en tema social, ¿te preocupa el trato que le dan al presidente de la Nación? Me preocupa enormemente. Me preocupa enormemente porque más allá de las diferencias que son legítimas, que corresponden en una sociedad plural, la autoridad presidencial es algo que no debemos perder. Y no se puede hablar del presidente de cualquier manera. Es la figura máxima del Poder Ejecutivo Nacional. Y lo preocupante es que viene el mismo palo, ¿no? Críticas a la gestión, bueno, pero a la autoridad en cuanto a autoridad, sí, me preocupa. Que no son buenas señales para una sociedad que lo estamos viendo a diario. Veías recién de lo que está pasando con la violencia en la calle por distintos motivos. Los mensajes de esos referentes a la sociedad lo quiere de otra manera. Bueno, sí. Hay un tema de cómo nos tratamos finalmente. Y lo de cómo lo trato al presidente, aunque tenga diferencias, de la manera en que me refiero a él, y no a él como persona, a la figura que él representa, va en la dirección de lo que vos, este limado, ¿no es cierto?, de la figura de la autoridad, en este caso la presidencial.